Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, mucho gusto, mi nombre es, y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente cuando se trata de historias de amor, drama y por supuesto, el brillo y el glamour de la farándula turca. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como todos sabemos, su química en la serie Love is in the Air fue explosiva. Y la magia no se quedó solo en la pantalla, sino que se trasladó a la vida real. ¿Quién no se emocionó con su romance? Eran la pareja perfecta, parecían destinados a estar juntos, pero como todos sabemos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Y es por eso que hoy, vamos a desmenuzar el porqué y la razón detrás de esta separación que rompió el corazón de tantos fans. Vamos a sumergirnos en las confesiones, los rumores y todo lo que sabemos sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a adentrarnos en detalles imperdibles y créanme, algunos son bastante desgarradores. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, estarán al tanto de todos los chismes, análisis y noticias que subimos regularmente. Y ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem es en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno, una de esas narraciones que parecen salidas de un guión de novela romántica. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que rápidamente conquistó los corazones del público turco y posteriormente, el de millones de espectadores alrededor del mundo. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. La serie, con su trama ligera y divertida, y su elenco carismático, se convirtió en un fenómeno. Pero lo más interesante es que al mismo tiempo que la ficción cautivaba a la audiencia, su relación florecía fuera de la pantalla. Las cámaras, los focos y los guiones fueron testigos privilegiados del nacimiento de un amor que trascendía la actuación. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo indicaba que el amor era real, genuino. Los fans enloquecían, las redes sociales se inundaban de comentarios y muestras de cariño, creando una comunidad de seguidores apasionados que celebraban cada paso de la pareja. Todos soñábamos con que su historia continuara para siempre. La idea de un final feliz, no solo para sus personajes, sino también para ellos mismos, se arraigó en el imaginario colectivo. La pareja se convirtió en un símbolo de romance, de complicidad, de la magia que puede surgir entre dos personas que comparten una conexión especial. Durante su tiempo juntos, Hande y Kerem eran la pareja perfecta ante los ojos del mundo. Compartían momentos en eventos, viajes y en redes sociales, donde constantemente demostraban el amor y cariño que se tenían. Sus publicaciones eran un reflejo de su felicidad, de su complicidad, de la alegría de estar juntos. Eran muy abiertos sobre su relación, y parecían estar muy felices y compenetrados. La naturalidad con la que se mostraban ante el público, la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, era un claro indicador de la solidez de su vínculo. Kerem era muy expresivo sobre su admiración y respeto por Hande. A menudo en entrevistas y en sus propias redes sociales, destacaba la belleza, el talento y la inteligencia de Hande. Siempre tenía palabras bonitas para ella, y no dudaba en elogiarla públicamente. Era evidente que estaba profundamente enamorado y orgulloso de su novia. Hande, a su vez, siempre mostraba un cariño muy genuino hacia Kerem. Su mirada, sus gestos, sus palabras, revelaban el afecto que sentía por él. Se complementaban a la perfección, y su amor era palpable para todos los que los observaban. Y por supuesto, este amor se veía reflejado en su trabajo, en la conexión que tenían en el set. La química que derrochaban en Love is in the Air era innegable, y esa misma conexión se extendía a su vida personal. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a esta separación que dejó a tantos con el corazón roto? ¿Qué es lo que truncó la historia de amor que parecía destinada a la eternidad? Bueno, la verdad es que no hay una única respuesta definitiva, y gran parte de lo que sabemos son rumores y especulaciones. El mundo del espectáculo, con su vorágine de noticias y especulaciones, a menudo distorsiona la realidad. Sin embargo, vamos a analizar todo lo que se ha dicho y lo que se puede deducir de las pistas que nos han ido dejando. Es importante recordar que, como simples observadores,
solo podemos basarnos en la información disponible, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Una de las razones más mencionadas y que se ha rumoreado desde el principio, es la diferencia en las prioridades y los estilos de vida. Kerem, como sabemos, es un actor con una trayectoria internacional y una ambición muy fuerte por continuar creciendo en su carrera. Desde sus inicios, Kerem ha demostrado un gran talento y una dedicación inquebrantable a su profesión. Siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quiere, y eso implica, en ocasiones, tener que viajar, aceptar proyectos en diferentes lugares y dedicar mucho tiempo a su trabajo. Su enfoque en la actuación lo ha llevado a participar en proyectos en diferentes países, a colaborar con profesionales de renombre y a explorar diferentes facetas de su arte. Ande, por otro lado, estaba en un momento de su carrera donde también estaba creciendo a pasos agigantados, pero quizás tenía una visión diferente de cómo quería enfocar su vida personal y profesional. Ande, con su belleza, su carisma y su talento, también estaba construyendo una carrera exitosa. Sin embargo, los rumores indicaban que Ande, al menos en algún momento, deseaba centrarse en proyectos locales y en disfrutar más de su vida personal. Se especulaba que deseaba encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y que priorizaba su bienestar emocional y su privacidad. Estas diferencias, aunque no sean incompatibles, podrían haber generado tensiones a largo plazo. Imaginen tener agendas muy distintas, con poco tiempo para compartir, y con el estrés de estar separados por el trabajo. No es fácil. La distancia, la falta de tiempo juntos y las prioridades diferentes pueden desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otra de las teorías que han circulado es la presión mediática. Ser una pareja de celebridades, especialmente cuando son tan populares como Ande y Kerem, implica estar constantemente bajo el ojo público. Cada paso que dan es analizado, cada foto es comentada, y cualquier pequeño detalle es amplificado y convertido en noticia. Esta presión, a veces, puede ser asfixiante. Las expectativas, los rumores, las críticas, todo eso puede afectar la relación, y más aún cuando eres joven y estás en la cúspide de tu carrera. La atención constante de los medios de comunicación y de los fans puede generar estrés y ansiedad, y dificultar la intimidad y la privacidad. En este caso, es evidente que cualquier cosa que hicieran era analizada por los medios de comunicación y por los fans. Las críticas, los juicios y la constante especulación sobre sus vidas privadas podían haber sido abrumadoras. Además, han circulado rumores sobre posibles infidelidades y terceros en discordia. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estas especulaciones, es un factor que siempre se considera en las separaciones de celebridades. El mundo del espectáculo, con sus tentaciones y sus oportunidades, es un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre supuestos encuentros y relaciones secretas, especialmente por parte de Kerem. Estas acusaciones, aunque no fueran ciertas, seguramente generaron desconfianza y fricciones en la relación. La falta de confianza, el cuestionamiento de la fidelidad, son factores destructivos que pueden socavar cualquier relación, incluso las más sólidas. Otro aspecto a considerar son las diferencias en sus personalidades. Kerem siempre ha sido conocido por ser muy directo, intenso, y con una gran pasión por su trabajo. Es un hombre apasionado con una gran energía y una determinación inquebrantable. Ande, por otro lado, siempre ha parecido más reservada, sensible, y con una gran capacidad para conectar con sus fans. Es una mujer empática con una gran sensibilidad y una profunda conexión con sus emociones. Aunque estas diferencias pueden ser atractivas al principio, con el tiempo podrían haber generado problemas en la comunicación y en la forma de afrontar los conflictos. Puede que tuvieran maneras distintas de ver la vida y de solucionar los problemas, y eso, inevitablemente, puede generar roces. Las personalidades distintas pueden complementarse, pero también pueden chocar. La forma en que cada uno afronta los desafíos, las expectativas que tienen sobre la relación, y la manera en que se comunican, pueden ser fuentes de conflicto. Ahora, vamos a lo más desgarrador, las confesiones que indirectamente nos han dejado Ande y Kerem después de la separación. Aunque no han dado entrevistas conjuntas donde revelen todos los detalles, sus declaraciones por separado, y especialmente los mensajes que han publicado en redes sociales, nos dan pistas muy claras de lo que pudo haber pasado. Ande, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la independencia, de la autenticidad y de seguir tus propios sueños.
Sus publicaciones en redes sociales, a menudo acompañadas de reflexiones profundas, sugieren que estaba buscando su propio camino y que priorizaba su bienestar personal. En sus entrevistas ha enfatizado la necesidad de ser fiel a uno mismo, de no conformarse y de luchar por la felicidad individual. Sus palabras daban a entender que no quería comprometer su felicidad por nadie. Su mensaje parecía ser claro: la prioridad era su desarrollo personal y profesional y su búsqueda de la felicidad. Kerem, por su parte, ha sido más reservado, pero en entrevistas y declaraciones públicas ha dejado entrever la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Ha hablado sobre la intensidad de la fama, la presión constante y la necesidad de proteger su intimidad. Ha mencionado la dificultad de equilibrar su vida personal y su vida profesional, y la necesidad de tomar decisiones difíciles. Sus palabras sugerían que la situación llegó a ser abrumadora. Podía deducirse que la exposición mediática, la exigencia de los fans, y la constante atención de los medios de comunicación, habían afectado negativamente su relación. Ambos han coincidido en un punto fundamental: el respeto mutuo. A pesar de la separación, tanto Hande como Kerem siempre han hablado con respeto el uno del otro. Han evitado las declaraciones polémicas, los reproches públicos y han mantenido una postura de respeto y admiración mutua. Esto es muy importante y habla muy bien de ellos. Demuestra que a pesar de todo, hubo amor, cariño y una relación sólida. El respeto es la base de cualquier relación duradera, y su actitud tras la separación refleja la madurez y la nobleza de ambos. ¿Y qué hay del futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que a día de hoy, parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras y, al menos públicamente, no han mostrado interés en una reconciliación. Han tomado caminos diferentes y han priorizado sus propios proyectos y objetivos. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El tiempo cura las heridas y a veces, las segundas oportunidades existen. La vida da muchas vueltas y las circunstancias cambian. Lo que sí es seguro es que siempre quedará el cariño y el recuerdo de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. En resumen, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el resultado de una combinación de factores: diferencias en las prioridades, la presión mediática, posibles rumores de infidelidad y diferencias en sus personalidades. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos podido reconstruir el puzzle a partir de las confesiones, los rumores y las pistas que han dejado. Y aunque la historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, el cariño y el respeto mutuo entre ellos permanecen. La vida de las celebridades es compleja y, a menudo, las relaciones están sujetas a presiones y desafíos que no siempre son fáciles de superar. La ruptura de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones están sujetas a las mismas complejidades que en la vida real. La fama, el éxito y la popularidad no garantizan la felicidad ni la estabilidad en una relación. Requiere esfuerzo, compromiso y una comunicación constante para que una relación perdure. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Han tomado decisiones que consideran las mejores para sus vidas, y debemos respetar sus elecciones. La admiración por su trabajo y el cariño por su historia de amor no deben transformarse en una invasión de su intimidad. El legado de Hande y Kerem, sin embargo, perdura. Su química en Love is in the Air sigue cautivando a los espectadores de todo el mundo, y su historia de amor, aunque breve, ha dejado una marca indeleble. Han demostrado que la magia puede surgir en cualquier lugar, y que el amor, aunque a veces efímero, es una fuerza poderosa. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta sumergirme en estos temas y poder compartirlos con ustedes. Me apasiona investigar, analizar y compartir las historias de las celebridades que nos fascinan. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo un factor determinante? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a entender qué temas les interesan y qué tipo de análisis prefieren. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Active la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Así no se perderán ninguno de los análisis, las noticias y los chismes que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.